En la Escritura podemos ver claramente que la salvación es por fe, es por creer. En Juan 3:18 nos dice la Escritura, la palabra de Cristo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? El que en él cree en Cristo. ¿Pero qué debe creer? El Evangelio. El Evangelio de Primera de Corintios 15, que nos dice la Escritura, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Esa palabra de Cristo, que es la verdad, nos dice que Cristo murió por los pecados de todos nosotros, que fue sepultado y que ha sido resucitado por el Padre al día tercero, conforme a las Escrituras. El Evangelio nos ratifica que ya hemos sido salvados. Y el Señor Jesucristo en Juan 10:28 nos ha dicho una promesa que la cumplió en la cruz. Y yo les doy vida eterna y no morirán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Promesa cumplida en la cruz. ¿Por qué? Porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que los pecados de nosotros ya no nos condenen. Pero la gran pregunta es esta: ¿ha creído usted que Cristo ya pagó por todos sus pecados? Que Cristo murió en la cruz, aquí, pagando por los pecados de nosotros, por los pecados de usted. ¿Ya usted lo creyó? El Evangelio dice que sí, que Cristo murió por los pecados de usted, por los míos y por los de todas las almas. Pero usted debe obedecer dos demandas que están en Marcos 1:15 por el Señor Jesucristo, cuando Él nos ha dicho: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son dos demandas que hace el Señor. Llamado al arrepentimiento, demanda al arrepentimiento. Todos nosotros estamos demandados al arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento de los pecados el que el Señor está demandando. Está demandando el cambio de nuestra manera de pensar. Debe surgir un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Cuáles son esos pensamientos que nosotros tenemos de nosotros mismos? Que nosotros no somos malos, que nosotros nos portamos bien, que nosotros vivimos nuestras vidas sin hacerle daño a nadie. La Escritura dice todo lo contrario en Mateo 15:19. Del corazón nuestro salen todos los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los asesinatos, las blasfemias, las maledicencias. Todo sale de nuestro corazón. Ya no tenemos que ir al hecho, sino que de nuestro corazón salen todos los pecados, todos los asesinatos. Cuando nos enojamos ya matamos. Cuando tenemos la intención de robar sin haberlo llegar a hacerlo, ya en el pensamiento lo hicimos, ya el pecado ya está hecho. Basta un mal pensamiento para que nosotros nos constituyamos en asesinos, en ladrones, en mentirosos, en adúlteros y en fornicarios. Y todo lo que la Escritura dice. De manera que esos son los pensamientos que debemos nosotros cambiar y vernos así como dice el Señor en su palabra. Nosotros no somos buenos, como está escrito. No hay justo ni uno. Romanos 3:10 al 18 lo dice. Nosotros somos inmundicia. Nuestro corazón es perverso, engañoso y perverso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Tenemos que cambiar todo pensamiento que no nos permita a nosotros poder hacer efectiva nuestra salvación. La salvación consumada por Cristo en la cruz hace 2000 años. El Señor Jesucristo ha puesto la vida de su alma en sustitución de nuestras almas
no para que nosotros nos vayamos al infierno con nuestros pensamientos intactos de cómo nos autopercibimos a nosotros mismos y no como Dios dice en su palabra. La Escritura nos dice claramente, hablando el Señor mismo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un suceso espiritual que sucede cuando la persona oye el Evangelio y lo cree en el corazón con fe. Pasa del umbral oscuro al umbral de la luz, de muerte a vida. El ser humano está llamado a ser metanoia. Metanoia es una palabra en griego que es arrepentimiento. Arrepentimiento, metanoia. Metanoia significa cambio. ¿Cambio de qué? ¿Cambio de vida? ¿Cambio de conducta? No. Cambio de mente. Cambio en nuestra manera de autopercibirnos. Cambio en nuestra manera de pensar. Cambiar todo pensamiento erróneo. Metanoia es una transformación en nuestra mente. Cuando nosotros cambiamos esos pensamientos que nosotros tenemos de nosotros mismos y comenzamos a vernos y a creer lo que Dios dice. Eso se llama conformar nuestra mente a la Escritura. Dejar esos pensamientos erróneos y ahora conformar la mente a la Biblia. Porque el Señor ha dicho lo que somos nosotros. Somos podrida llaga. Entonces nosotros tenemos que autopercibirnos ante Dios, muertos espiritualmente, marchando al infierno con el alma condenada al infierno por no creer. Moralmente, pecadores. Tenemos que reconocernos que siempre vamos a pecar, que no hay forma de que nosotros podamos dejar de pecar. Muchas personas dicen que no pecan porque están en una religión, que no pecan porque son santos. La Escritura dice lo contrario. Nadie tiene santidad propia. La santidad es Cristo. Cuando se nos es imputada, cuando creemos el Evangelio, atendiendo las dos demandas, el Señor detecta la fe desde el cielo y nos sella con el Santo Espíritu de Cristo, haciendo volver a la vida a nuestro espíritu muerto. Es la única manera que podamos tener santidad, pero no la nuestra. Es la santidad de Cristo, su Santo Espíritu en nosotros. Mientras tanto eso no suceda, nosotros no podemos decir que somos santos. Santo es una cualidad apartado por Dios de entre las gentes del mundo. Apartado por Dios, es solo una cualidad. Pero hay personas que se adjudican que no pecan, porque están en un templo. Y eso es totalmente falso. La única manera de poder ser santos por tener la santidad de Cristo es oyendo el Evangelio y creyéndolo con fe en el corazón, atendiendo las dos demandas del Señor Jesucristo en Marcos 1:15, arrepentíos, metanoia, cambio de los pensamientos y creer en el Evangelio en el corazón. La metanoia es el paso número 1 que el ser humano debe hacer para poder creer el Evangelio, porque la metanoia es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar. Arrepentimiento es un cambio total y radical de los pensamientos de nosotros. Pero eso es importante, relevante, urgente, que el ser humano en el camino ancho haga metanoia y se vea cómo está su realidad, que reconozca su realidad, muerto espiritualmente, moralmente corrompido y marchando al infierno con su alma condenada porque aún no ha creído. El Señor ha dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor nos ha dicho en su palabra en Juan 5:24, el que oye y cree, ese pasa a vida eterna y ese no va a juicio. Así que el primer paso es hacer metanoia. Dios los bendiga.